muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Deseo que estén disfrutando de una excelente maratón digital. Realmente es impresionante todo lo que estamos viviendo y aprendiendo, teniendo la oportunidad y la posibilidad de escuchar la historia y la experiencia de toda nuestra gran línea de auspicio, que a través de las herramientas y las estrategias que nos están brindando, literalmente que están sembrando el terreno para que todos nosotros podamos poner la acción con la visión indicada y llevar a nuestros negocios al siguiente nivel. Como ustedes saben, este evento apenas está comenzando y todavía resta mucho evento por delante. Es por eso que quiero aprovechar este espacio para dar lugar, a mi criterio, a un momento muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener la oportunidad de escuchar también a nuestra línea de auspicio, y eres el primer embajador Corona de Latinoamérica en la historia de Amway. A través de sus audios, en nuestros comienzos, a través de sus conferencias, a través de su ejemplo y compromiso con la educación y el desarrollo humano, nos inspira a desarrollar un negocio profesional comprometido 100% con el sueño y el propósito de las personas. Les voy a pasar a contar un poquito de su historia y de su proceso previo al negocio, y por favor presten mucha atención, porque al conocer ese proceso previo vamos a poder identificar en unos minutos a la persona que vamos a escuchar, ¿sí? La persona que en un ratito vamos a escuchar es fruto de todo este proceso que paso a compartirles. Él es un líder y empresario exitoso a escala global, abogado de profesión, egresado de la Universidad del Cauca, Colombia. También es especialista en gerencia de talentos humanos, egresado de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Se destaca en su carrera profesional por haber sido rector de la Universidad del Cauca de Colombia, también con estudios en psicología, cofundador de agrupaciones académicas y de liderazgo, como también ha sido columnista de diarios nacionales e internacionales. Realmente una historia de vida impactante. En lo que se refiere a este negocio, comenzó su negocio Amway en el año 2005, ya lleva más de 15 años en nuestro negocio, siendo una de las personas en alcanzar uno de los resultados más grandes de toda Latinoamérica, teniendo negocio y equipo en todas partes del mundo. Actualmente viaja y recorre el mundo dictando conferencias de negocios, de liderazgo y de desarrollo humano. Hoy por hoy es uno de los líderes más reconocidos e influyentes de toda el habla hispana. Amigos y amigas, vamos a dar paso a escucharlo. Deseo con el corazón que podamos conectar con su esencia, porque literalmente considero que si conectamos puede ser un antes y un después en el negocio de cada uno de nosotros y también en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, ayúdenme a recibir al primer embajador Corona de Latinoamérica, línea de auspicio, José Bobadilla. Hola amigos de Argentina, estoy muy feliz de dirigirme a ustedes y contarles pues a elementos súper bonitos, sobre todo súper útiles para lo que ustedes están haciendo ahí en Argentina y donde nos estén viendo en tantos países de América Latina y en todas partes donde ustedes se conecten a este evento. Yo quiero contarles un poquitico, digamos, como la forma como organicé el negocio. Y lo primero es decirles que, pues, lo inicié igualitico que lo inicias tú. O sea, igualitico que lo inicia cualquier persona, escuchando el plan, con dudas, pero eso sí, con un gran deseo de poder comprender el negocio, porque ya tenía de alguna manera, pues como la percepción de que había algo grande dentro del negocio de Amway. Pero de ahí en adelante fue escuchar el plan y irme familiarizando con el negocio.
y la misma primera etapa de dudas, de recibir información, y eso sí que es supremamente clave. Yo quiero decirles que lo que más influyó en mí para construir el negocio fue la lectura, fue haber leído libros poderosos, haber leído libros de la industria que fueron muy, muy determinantes en la construcción del negocio y sobre todo para no hacerle caso a tanto torombolo suelto, a tanta gente que despistada le dice a uno que esto no funciona, o a tanta gente que te explica otras cosas o que tratan de por debajear el negocio de Amway y de no hacerlo ver como lo que es un negocio profesional, un negocio increíble. De manera que en mi caso, a mí me sirvió la lectura. Yo leí La magia de pensar en grande, leí Cómo ganar amigos, leí los libros de liderazgo, Los secretos de la mente millonaria, leí estos libros de liderazgo poderosos, pero creo que los primeros libros antes de estos que yo leí fue y que se convierten realmente en la base del negocio, fueron Los nuevos profesionales del profesor Charles King. Eh, y yo este libro lo adopté como parte de mi estrategia para construir el negocio. Yo ese libro lo leí muchísimo de tal forma que de tanto leerlo, la pasta, yo vivía todo el tiempo dando los planes y con el calor del sol y como suda uno todo el tiempo en el trabajo, de tanto agarrar la pasta del libro, se deshacía, se desechaba, se dañaba y tuve que empastar el libro, tuve que después empastar el libro y básicamente empastar todos los libros que leía para construir el negocio. Ese fue uno de los primeros libros que empasté porque literalmente me empecé a usarlo todos los días que daba el plan, lo llevaba conmigo, lo leía y eso me daba la visión, me daba la fuerza, me daba la perspectiva del negocio y me daba a entender que la persona que estaba escuchando el negocio no sabía nada de esto y entonces, por el contrario, la percepción que él tuviera o la reacción que él tuviera conmigo al presentarle el negocio, pues no significaba nada porque esa persona no había leído el libro que yo había leído, de tal forma que cuando yo estaba sentado en la rectoría de esta universidad, que yo, ustedes saben que les he contado que yo era rector de una universidad privada en Popayán, donde fue el sitio donde arranqué el negocio, y yo estaba ahí sentado y yo leía el libro en los momentos que me quedaba tiempo, porque como lo andaba conmigo, y cuando llegaba un profesor al escritorio, yo le preguntaba, profesor, ¿se ha leído este libro? Y ese profesor era administrador de empresas o trabajaba en economía o en emprendimiento o en áreas, digamos, que tenía que ver con empresas. Yo le decía, profesor, ¿usted ha leído el libro? Me decía, no, yo nunca he leído eso, no lo he leído, ¿de qué se trata? Y yo decía, increíble, no ha leído este libro este profesor. Y me podía pensar, ¿qué le enseñará este profesor a los estudiantes? ¿Qué le enseñará este profesor a los estudiantes? Porque él no ha leído este libro. Y yo estaba alucinado leyendo Los nuevos profesionales del profesor Charles King, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Y decía atletas profesionales, médicos, cirujanos, corredores de bolsa, corredores inmobiliarios, médicos, ingenieros y todo tipo de profesionales que han abandonado sus profesiones y no han vuelto a mirar hacia atrás. Dice, ¿qué están haciendo estas personas? Decía el libro. Todos se han unido a los nuevos profesionales y han decidido abrazar una industria de la que una vez se rieron y con la que juraron nunca tener contacto, el network marketing. Y decía, más abajo, decía el network marketing, conocido en el pasado como marketing multinivel, históricamente despreciado por haber sido considerado un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Entonces yo pensé, el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía, qué cosa más increíble. Y ya
yo tenía el deseo profundo de tener una empresa. Yo quería tener una empresa, quería tener un negocio, yo quería tener dinero, yo quería ser libre, yo no quería depender de otro, yo quería tener la autonomía de mi vida, yo quería conocer el mundo, yo quería tener carros y quería tener la casa de mis sueños y quería tener un jet privado y quería viajar por el mundo y todos esos sueños que uno tiene cuando apenas empieza su vida profesional, que ya se me estaba frustrando con el trabajo tradicional que todo el mundo encuentra y que yo también encontré, ahora se revivían con ese libro. Y el libro decía muchísimas cosas, hablaba sobre estadísticas que habían pasado en el mundo del network marketing, cómo se había desarrollado la investigación, de dónde, cómo iba a ser el futuro. De eso hace 15 años que leí el libro. Y decía, hacia el 2016 en adelante, decía, ustedes pueden corroborarlo ahí en el libro, puede ser más, puede ser inexacto lo que les digo, pero es más o menos lo que decía el libro, decía, del año 2016 en adelante, habrán unos 200 millones de desempleados en el mundo y muchos de esos millones de personas irán hacia el network marketing, decía el profesor Charles King. Es increíble, con todas estas situaciones que hemos vivido ahora, creo que hay más de 250 millones de desempleados, ya rondando los 300 millones de desempleados en el mundo. Es una cifra bastante grande y es como si, digamos, como si hubiéramos, como si Charles King hubiera sido el Nostradamus del network marketing, ¿no? Como si hubiera previsto lo que iba a pasar en la economía. Pero por supuesto, Charles King era un gran investigador de Illinois. Él ya trabajaba en la Universidad de Illinois en Chicago, él se había doctorado en Harvard, pero había tenido una larguísima trayectoria como consultor de las 100 compañías más grandes del mundo y se había involucrado en una investigación de más de 10 años del cual James Robbins, que era asesor senior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, había sido testigo de todo el esfuerzo que Charles King había comprometido con la investigación de la industria del network marketing. Y eso es muy importante para alguien que quiera hacer este negocio de manera profesional, porque normalmente las personas allá afuera lo que trabajan es con opiniones, con creencias erradas sobre la industria, pero sobre todo con opiniones erradas. Y eso marca, por supuesto, la forma como las personas construyen el negocio y marca la forma o el tamaño del negocio y marca también la posibilidad de que la persona se quede de por vida o que pruebe un tiempo el negocio y se vaya. En mi caso, yo decidí quedarme de por vida en el negocio porque yo sentía que estaba haciendo de alguna manera lo que llaman precursor de alguna manera de una nueva forma de hacer el negocio y que por supuesto hacía parte de las personas que creían en el negocio y para hacerlo y construirlo de talla mundial, de talla internacional, para construir un negocio grande. Y esto quiero hablarles un poquito. Entonces, la primera cosa que les quiero decir es entérense, lean, nuevos que están conectados, lean muchísimo los libros de Charles King, lean los libros de Robert Kiyosaki. De hecho, hay un gran dato en el cuadrante del flujo del dinero, donde está la historia del acueducto, del cual yo saqué justo el audio que se grabó en Madrid, cuando yo era diamante ejecutivo, creo que el negocio, grabé este audio en Madrid en una conferencia que di para la organización de Miguel y Pilar Aguado allí en Madrid. Y ese día hablé sobre el acueducto y era inspirado justamente en el libro de Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y en la primera parte de este libro, esa parte densa que está ahí, encontré el tesoro más grande que yo creo que pude encontrar en un libro que me dejara mucho más claro sobre lo que era la industria del network marketing y sobre lo que era el negocio de Amway. Y se llama pues como la parábola del conducto, o la parábola del acueducto, o la historia del acueducto, y eso fue demasiado importante. La otra cosa reveladora que me encantó de Kiyosaki en el cuadrante del flujo del dinero
fue descubrir que yo estaba en el cuadrante izquierdo y que no solamente estaba en el cuadrante izquierdo, sino que había sido educado para quedarme en el cuadrante izquierdo, que la pinche escuela, que el pinche colegio y la pinche universidad me había educado para quedarme en el cuadrante izquierdo. Yo me sentí atracadísimo, me sentí estafadísimo, porque yo había hecho posgrados y estaba en Europa haciendo un doctorado en psicología de las organizaciones, y todo esto era para dejarme anclado en el cuadrante izquierdo de la economía. Y de hecho Kiyosaki pues manejaba sin ninguna vacilación ese enfoque. Te educas en la economía tradicional, te educas en la educación tradicional para quedarte en el cuadrante izquierdo. ¡Wow! De hecho, ese libro, después lo leí muchísimo. Ese libro me dio origen para leer después otra gran obra que escribió Kiyosaki, que se llama La conspiración de los ricos, donde aborda de manera mucho más profunda. Ese libro lo leí yendo justamente a un viaje en Argentina. Ustedes todavía ninguno existía en la organización y nadie había entrado todavía en Argentina en nuestro grupo. Yo ya había ido a Argentina a dar una convención y eran grupos muy pequeños, recuerdo, y yo cuando fui, viajé todo el vuelo desde Bogotá hasta Buenos Aires leyendo este libro de Kiyosaki, La conspiración de los ricos, que es una arremetida increíble de la educación de Kiyosaki, de la educación hacia la educación, en contra de la educación tradicional, y aclarando muchos elementos que el cuadrante del flujo del dinero deja previstos de tal forma que, pues explicándole a las personas que han sido educadas en el cuadrante izquierdo para quedarse en el cuadrante izquierdo y para literalmente jamás pasar al cuadrante derecho. Y Kiyosaki en aquella hora pues dice, la tarea más importante que tiene que hacer una persona que quiera ser empresaria es educarse y pasarse del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y para mí, que era de alguna manera alguien que amaba la educación, que estaba comprometido con la educación, fue reveladorcísimo, y por eso yo amo tanto la educación de este negocio para ustedes y para mí mismo. Por eso yo amo tanto el poder de la educación que tiene, y por eso amo tanto lo que hacen sus líderes en Argentina, que de hecho pues quiero enviarles un gran saludo y un gran abrazo a todos sus diamantes ahí en Argentina, porque ellos han dado origen a una organización basada en la educación, basada en los sueños, basado en el liderazgo, basado en la construcción de personas, basado en el respeto por el ser humano y en la creencia absoluta de que un ser humano, cuando se educa, cualquier persona, por humilde que sea o por avanzada edad que tenga o por joven que sea, puede triunfar en este negocio si aborda la educación como un elemento fundamental. Y sus diamantes han sido en Argentina pues demasiado comprometidos, demasiado líderes con el tema de la educación, y eso sí que yo lo celebro, porque ese es el espíritu que nosotros queremos transmitirles y que yo personalmente quiero transmitirlos. Amen los libros, amen la educación, amen soñar, amen formarse como mejores seres humanos siempre, porque finalmente el negocio de Amway lo crean las personas que se forjan el liderazgo, que tienen una visión en la vida y que saben orientar a otros por un camino que ellos ya han recorrido, que les dan el ejemplo a otros para correr el camino que ellos ya han recorrido. Entonces, todos estos libros me abrieron a mí, me sentaron las bases para construir un negocio increíble, para construir un sueño, y todo esto me amplió algo que es muy importante en un líder, y es ampliar la visión, la visión. Y entonces yo comencé a entender que el negocio no era Popayán, donde yo lo había montado. De hecho, yo creo que alcancé a llegar en Popayán a plata, a oro, a platino, a rubí, llegué ahí a Popayán. Yo en Popayán, que es una ciudad pequeña de unos 300.000 habitantes, una ciudad bellísima, quizá muy parecida a Córdoba y en Argentina, porque es pues con casas muy bonitas y coloniales, y además una ciudad universitaria por excelencia. Y entonces yo allí había estudiado mi carrera
y allí tuve la oportunidad de conocer el negocio en las ocasiones donde se me fue presentado el negocio de Amway, y allí lo empecé a construir. Y es importante para mí esa ciudad porque ahí sembré las bases académicas, digamos, mentales, la convicción, el espíritu del negocio se sembró ahí en esa ciudad. Y yo creo que fue la ganancia más grande que yo obtuve de esa ciudad universitaria. De hecho, no creo que fue ni la psicología que estudié, ni el derecho que estudié, ni algunas cosas después de posgrados que hice. Yo creo que lo más importante es que allí senté las bases para entender qué es el network marketing, qué era la industria, qué era el futuro que esto tenía. Y entonces yo empecé a construir el negocio y llegué hasta el nivel de Rubí. El nivel más alto que hice ahí en Popayán fue ese, el nivel de Rubí. Yo ya estaba viajando hacia Cali, pero la visión que me dio el negocio, los libros que había leído y la percepción que empezaba a tener sobre el negocio, sobre toda la visión, me hizo entender que yo tenía que irme a vivir a Cali, porque Cali tenía 3 millones de habitantes, una ciudad un poco más compleja, pero no tanto fue el que no se puede hacer en ciudades pequeñas, ni que porque Cali era una más grande, no, era porque Cali tenía aeropuerto internacional. Y el primer viaje que yo hice fue a Río de Janeiro, en Brasil, y entonces cuando yo viajé a Brasil fue dificilísimo llegar al aeropuerto, nos tocó correr impresionantemente porque el aeropuerto pues quedaba más lejos, porque yo estaba precisamente en Popayán y entonces salir al aeropuerto era un poquito complicado y nos tocó casi pues matarnos un poco con el viaje, contratar un taxi que nos llevaba a toda mecha al aeropuerto. Y dije, no, yo esto lo voy a hacer en grande. Y empecé a obtener algo que se llama la visión y que ustedes es importante que la obtengan con los libros que leen, con la asociación que tienen, con los audios que escuchan. El negocio de Amway que están construyendo es un negocio de carácter mundial, no es para Argentina, no es para Brasil, no es solamente para Chile ni para Uruguay, es un negocio para el mundo entero y siéntanse orgullosos del negocio que están construyendo porque es de verdad increíble, están construyendo un negocio con la posibilidad de hacerlo en el mundo entero y solamente limitado a su liderazgo, a sus sueños y a sus posibilidades. Y esa visión, pues yo lo saqué de los libros. Entonces, cuando yo pues tuve que viajar a Brasil en aquel primer viaje que fuimos a Río, yo dije, tengo que vivir en una ciudad que tenga aeropuerto internacional, porque yo voy a ser internacional. Y yo no había salido del país, sino unas 2 veces a Ecuador, país, y a Cuba era lo máximo que había salido. Y eso porque había sido invitado como rector de la universidad, a Brasil creo que había salido, pero no era nada del otro mundo. Pero yo sabía, con todos los audios que yo me había escuchado, con toda la visión que yo había tenido, yo sabía que yo iba a viajar por el mundo entero. Y entonces me vine a vivir a la ciudad de Cali, 3 millones de habitantes, una ciudad burbujeante, llena de alegría, llena de calor y llena de gente súper linda. Y empecé a construir el negocio con una visión pues mucho más grande y fui completamente seguro de que iba a tener un negocio internacional y que me iba a morir 10 veces y que no alcanzaría a copar toda la posibilidad que tenía para construir el negocio. Y sobre esto quiero hablarles un poquito. Las personas que se rajan del negocio, en mi sentir, tienen la mente muy pequeña y se van hacia otras cosas o se van a hacer cosas locales, cosas chiquitas, cosas en la esquina, cosas ahí de la economía tradicional y desprecian un negocio increíblemente gigante que no tiene inversiones de capital, que no tiene inversiones de ningún tipo, que no tiene infraestructura, que no tiene inversiones en tecnología de ningún tipo. Y hay gente que como le falta leer y le falta lograr la visión del negocio, abandonan el negocio o lo semi-abandonan por construir cosas en la economía tradicional y ni siquiera han pellizcado el país donde viven. Y eso es falta de visión, eso es falta de visión. Porque el negocio de Amway es gigante, es enormemente gigante, se extiende en más de 100 países del mundo, en culturas distintas, en idiomas distintos,
y pues cobija millones y millones y millones de seres humanos, de manera que la posibilidad es enorme. Y por eso siempre he creído que yo estoy comenzando apenas el negocio, que yo apenas estoy comenzando el negocio, que lo que he hecho a nivel de expansión del negocio es muy poco, es muy poco, es muy poco, pero que hasta ahí nos ha dado el liderazgo, eso es importante entenderlo. Hasta ahí nos ha dado los sueños, hasta ahí nos ha dado la misión y el esfuerzo que estamos haciendo siempre es de estirar la energía, es de estirar la visión, es de estirar los sueños, es de leer mucho más, es de entrenar las neuronas para que sean capaces de tener más carácter y que puedan pues trabajar más y poner más el sueño en otras personas para que esto se expanda. Pero lo que logramos, digamos, mantener siempre en alto y siempre presente y siempre de manera importante y en nuestro corazón fue el hecho de que no habíamos hecho nada tan grande, sino que habíamos hecho solamente una parte pequeña del negocio y eso o al menos a mí me hizo que no me comprometiera con otros proyectos de la economía tradicional. Y eso ha sido una conducta que yo he tenido dentro del negocio. No he diversificado porque le aprendí a Kiyosaki en todos los libros que los que diversificaban era porque no hacían algo bien hecho y entonces que el trabajo de un empresario no era diversificar, sino hacer lo que hacía bien hecho. Y creo que en eso me la he pasado todo este tiempo aprendiendo a ser mejor networker, aprendiendo a conocer los seres humanos, aprendiendo a conocer la industria y dándome cuenta que tenemos pues una posibilidad enorme, 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 enorme de expandirla por todo el mundo. Y por eso es importante que ustedes amplíen la visión. Estos eventos a los que ustedes se conectan los instan a eso, a que amplíen la visión, a que no se sientan todavía grandes con lo que han hecho, porque les falta muchísimo por hacer. A mí me falta muchísimo, muchísimo por hacer. Y a todos los líderes del mundo que yo he conocido, la primera vez que fui al Founder Council que se realizó en Washington cuando recién llegué a Embajador Corona, me encontré con leyendas del mundo entero, con japoneses, con muchos chinos, con gente de India, embajadores Corona de Rusia, sobre todo de India y Asia, todo el tema Tailandia, Corea, Singapur, y me di cuenta que eran muy, muy, muy conscientes de eso, que solamente estaban comenzando y eran embajadores Corona que tenían 300 diamantes en su grupo, que tenían 8 o 10 embajadores Corona en sus grupos, que tenían 170 diamantes, doble diamantes, triple diamantes y coronas en sus grupos y apenas eran conscientes porque con algunos hablé con traductor y me explicaban que ellos eran conscientes de que apenas estaban comenzando. Entonces yo me pregunté, entonces yo también ni siquiera he comenzado. Y esa es la actitud de un líder que tiene una visión, para expandir, que tiene una visión en la vida y que tiene grandes los sueños, pero sobre todo que valora el negocio de Amway como un regalo increíble y como una oportunidad inagotable para expandir la visión por todo el mundo. De manera que quédense en el negocio, lean más lo que les falta por leer, y vuélvanse conscientes de la oportunidad, porque lo más grande y la bendición más grande que Ruiz y Jay nos dejaron, pues es un negocio inagotable, es un negocio de talla mundial, es un negocio que Amway contrata miles y miles de ejecutivos para que trabajen para nosotros, para que hagan la oportunidad mucho más valiosa, para que pulan la oportunidad, para que hagan los mejores software, los mejores productos, el mejor desarrollo, para que trabajen en la organización del negocio, para que compitan por nosotros en China, en Asia entera y para que compitan en los Estados Unidos y en el mundo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es respaldarnos en esta increíble compañía, es respaldar nuestra visión en esta increíble compañía y expandirlo por el mundo. Y eso fue una de las cosas que más yo logré ahí en Popayán, digamos, entrometer dentro de mi ser, en generar un poco de conciencia con eso,
y eso me marcó el carácter para yo ser un líder que no me movía tan fácil del negocio y quiero contarles un poco que por eso me exigí tener resultados desde el comienzo y eso es una gran actitud que le genera a uno el haber leído lo que yo leí. Por eso yo me decidí desde el comienzo a calificarme, desde el comienzo quise calificarme, quise ser, construir primero una estructura. La visión que me dio el negocio me hizo crear una estructura y una de las cosas que aprendí es que el network marketing es la posibilidad de crear una estructura. Y empecé a volverme de alguna manera bueno en comprender que era que Amway, más que cualquier otra cosa, más que el tema comercial, más que el tema movimiento de volumen, más que cualquier otra de las cosas que aparentemente la gente ve de manera rápida, que Amway era la posibilidad de crear una estructura, y que esa estructura se creaba con personas. Y entonces yo a eso, a la ingeniería del negocio, a la arquitectura del negocio, desde el comienzo, desde los primeros meses, yo le boté muchísima corriente, como decimos aquí en Colombia, yo le boté muchísimo tiempo, yo lo analizaba muchísimo y yo me daba cuenta que en la mayoría del mercado que yo conocía, la gente no era tan juiciosa creando la estructura, sino que se calificaban sin crear la estructura. Es decir, les explico un poco. Reunían un salón de personas, los emocionaban, los entusiasmaban, les entregaban libros, audios, los pegaban al sistema educativo, les montaban volumen y claro, eso lograba algún tipo de calificaciones, pero yo veía que esas calificaciones no eran perennes, no eran perennes. ¿Y por qué no eran perennes? Porque apenas estas personas se desentusiasmaban un poco, pues los negocios también se afectaban. Y entonces yo empezaba a ver qué era lo que pasaba alrededor con mis colegas y me daba cuenta que lo primero que empezaba a descubrir era que la gran mayoría de personas no eran juiciosas creando la estructura. Entonces, si ustedes quieren saber, una de las mejores técnicas que yo usé para construir el negocio fue no preocuparme al comienzo por el volumen. Yo no preocupaba por el volumen al comienzo, sino que la primera etapa que yo empecé a tener en cuenta fue construir. Primero se construye. Y aprendí de eso, lo aprendí a un gran líder que era puertorriqueño y que pues infortunadamente hoy no nos acompaña en el negocio, pero dejó sus audios y pues esos audios impactaron también mucho mi vida. Fue Iván Morales que decía, primero se construye el grupo y después se monta el volumen. Y yo tomé eso como un mandamiento. Primero se construye el grupo y después se monta el volumen. ¡Wow! Primero se construye el grupo y después se monta el volumen. Y para mí primero se construye el grupo, primero se construye la frontalidad, luego eso va dando paso a la profundidad y a medida que se va montando la estructura, casi que de manera natural, el mismo sistema va montando el consumo, va montando pequeñas facturaciones voluntarias de las personas y entonces yo empecé a hacer un negocio completamente orgánico, completamente natural, un negocio sin afanes de las calificaciones mal hechas, sino un negocio enfocado en construir una estructura y en montar el volumen que se fuera dando de manera natural. Porque le aprendí a Iván Morales, primero se crea el grupo y después se monta el volumen. Y entonces yo pregunté, ¿pero cuál grupo se crea? Claro, un grupo estructurado en frontalidad y en profundidad. Eso da como resultado la posibilidad de montar un volumen. Y así yo comencé el negocio. De manera que cuando yo arranco el negocio, lo primero que me exijo es colocarme 30 frontales, porque le aprendí a otro gran maestro que se llama Luis Costa y que ha permeado también el mercado de Argentina, porque ustedes, muchos de ustedes jóvenes y no tan jóvenes lo escuchan y yo los insto a que vuelvan y lo escuchen. Siempre convenciendo a los enanos, un audio increíble y muchos audios más, como crecer bajo una nueva imagen, no sé, la historia misma de Luis Costa, que es tan inspiradora para miles y millones de personas en el mundo.
y a él, uno de los líderes que yo le aprendí, porque lo aprendí también de Dornan y de muchos líderes, pero de Luis Costa aprendí que había que colocarse la frontalidad y que la frontalidad tenía que ser amplia, lo más amplia posible. No eran 3 gatos, no eran 2 gatitos, no, eran 30 gatitos mínimo. 30 son muy poquitos, les digo hoy con toda sinceridad, 30 son demasiado poquitos. Y Luis Costa decía que 30 era importante colocárselos porque eso permitía que yo como líder no estuviera en oferta, sino en demanda. Y eso sí que fue importante para mí. Porque cuando tú no colocas buena frontalidad, siempre estás persiguiendo a las 3 o 4 personas que has auspiciado y te la pasas persiguiéndolos y diciéndoles que monten volumen y atacándolos para que lean y para que escuchen audio y termina matándolos porque estas personas dicen, pero ¿por qué es tan intenso conmigo esta persona? Pero cuando colocas muchos frontales, ya no estás en oferta, sino que estás en demanda. Te vuelves un líder increíble, te vuelves un líder que no tienes tiempo para los lentos, que no tienes tiempo para los pesimistas, que no tienes tiempo para aquellas personas que no quieren hacerlo. Y entonces empiezas a tener una posición no de oferta, sino de demanda, y tus acciones crecen dentro del grupo. Y entonces ahora, pues ya te buscan los líderes que lo quieren hacer, que quieren hacer el negocio, que quieren comprometerse con el negocio. Y con eso yo empecé a compartir la mayor parte de mi tiempo con personas. ¿Quieres al que te quiera? Así como en la vida tradicional, tú quieres al que te quiera, acá tú entrenas al que quiere. Tú le das el tiempo al que quiere, al que monta el volumen, al que se educa, al que va a los eventos, al que te edifica, al que edifica el negocio, al optimista, al que tiene un sueño de montar una empresa. Con él me comprometí, con él empecé a construir y empecé a ayudarles a ellos a construir sus propios grupos. Y entonces yo empecé a construir un negocio de manera muy orgánico, muy lindo, y por eso yo he sido tan insistente con todos los grupos que hemos tenido la posibilidad de mentorear para decirles que siempre sean buenos construyendo la arquitectura, porque los que construyen la arquitectura, los que son capaces de colocar muy generosas frontalidades y muy generosas profundidades, son aquellos pines que se llaman pines fundadores. Y esos pines fundadores se hacen sin mucho esfuerzo, porque lo hiciste el esfuerzo al comienzo, porque construiste un negocio desde el comienzo, pues bien hecho y basado en estructuras. Y de esa manera, cuando me di cuenta, había llegado al 9%, sin darme cuenta realmente. Recuerdo que viajé a Panamá, yo tenía que viajar a hacer una vuelta de la universidad. Y me metí al sistema ahí en Ciudad de Panamá y yo no había montado volumen ni siquiera personal. Cuando me di cuenta, había llegado al 9% mi negocio. Qué cosa más increíble, qué alegría más grande, 9%. En aquel tiempo habían 3% y había 6%. 3% eran 200 puntos y 6% eran 600 puntos, pero el 9% eran 1.200 puntos en ese momento. Así funcionaba la tabla en ese momento. Después se le hizo algunas variaciones que fueron mejorías, por supuesto, para el negocio. Pero en aquel momento, sin haber montado ni siquiera mi volumen personal y solamente habiendo hecho una demostración de productos para un grupo, mi grupo ya había facturado 1.200 puntos y ahora estaba llegando al 9%. Eso me emocionó mucho. Seguí dando planes, seguí ampliando la frontalidad y pronto llegué al 12%. Y dije, wow, esto está increíble, está llegando al 12%. Y dije, el próximo, estoy segurísimo que voy a trabajar durísimo para llegar a plata. Y entonces, pues, empecé a construir el grupo, empecé a poner más frontales y más profundidad y a entusiasmar más a mis líderes, a comprometerme más con aquellos que querían hacer el negocio. Y entonces me tomé la decisión de irme a plata al mes siguiente. Y yo quiero enseñarles una conducta que yo adopté y es que casi siempre en mi vida
he tenido la, digamos que la decisión de que siempre que yo digo algo que voy a hacer, lo hago. Por ejemplo, yo quería estudiar una carrera, entonces un día pues agarré mi maleta y me fui a estudiar una carrera sin que nadie me gastara esa carrera profesional, sin que nadie me motivara ni cosas de esas, ¿no? Y entonces yo también cuando decidí hacer el negocio de Amway dije lo voy a hacer y lo voy a hacer lo más grande que yo lo pueda hacer. Cuando empecé a subir el negocio, el volumen empezó a subir así de manera orgánica, de manera natural, que llegué al 12%, dije, wow, si yo trabajo durísimo este mes, voy a llegar a plata el otro mes. Yo era muy ambicioso y yo los insto a que sean ambiciosos, a que se califiquen, a que se exijan vivir del negocio. Yo vivo del negocio hace más de 15 años. Ningún mes Amway ha dejado de enviarme cheque. Y mi cheque ha crecido. Mi cheque llegó de, digamos, $30 el comienzo. Era chiquitito. Y después llegó un poquito más grande y 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 un poquito. Y siempre ha sido creciente, siempre ha sido creciente. Ha sido increíble porque ha sido creciente y es muy generoso el negocio de Amway cuando tú haces un trabajo bien hecho. Y entonces ese mes tomé la decisión de irme a plata. Y luché muchísimo, trabajé muchísimo, di planes y planes y planes y fui donde personas que nunca había ido y reuní los grupos que no había reunido, hice demostraciones de productos con los grupos, les hice escuchar todos los audios que yo había encontrado, repartí muchísimos audios y esa noche y montamos volumen, hicimos cambiar baterías de cocina a las personas. Bueno, era increíble el corre emocionante de este negocio construyéndolo y así se construye, con pasión, con fuerza, con determinación, con decisión de tomar una meta y cumplirla para ganar dinero. Eso es un negocio y hay que exigirse, pues ganar dinero, por supuesto, y ayudar a que otros construyan para que también ganen ellos, ¿no? Y entonces ese mes yo me acuerdo muchísimo que empezamos a montar el volumen y cuando iba cerrando el mes, el grupo estaba llegando al 15% y eran como las 5 de la tarde y no pasaba del 15%, 4.000 puntos. Entonces empezamos a buscar todas las personas que habían querido montar el volumen, las personas que habían querido tomar una meta y habían varios médicos que querían llegar al 9%, pero no habían llegado. Entonces, ¡fa! Llegamos, llovía muchísimo ahí en Popayán, es una ciudad que llueve muchísimo. Y entonces estaba lloviendo, yo agarré mi carro, yo tenía un carro chiquito, un Sprint, eran épocas horribles, era un carro pequeñito, bajito, y agarré mi carro, me subí, y es un carro de menos de $3.000, pinche carro. Y me subí a este carro y me fui donde Mauricio, está un ingeniero amigo mío. Mauricio, aquí estoy, voy para tu casa. ¿A qué? Quiero que veas, ¿te acuerdas de lo que hablamos la otra vez? No, o sea, quiero que compres algo, ¿no? Y me dijo, vente para acá, y me fui, cogí mi carro y me fui para allá. Cuando llegué, Mauricio me dijo, después de una charla que le di, me dijo, sí, yo quiero pedir un disc drop. ¿Y qué más quieres, Mauricio? Pero tú no has comprado tus cosas, el volumen de la meta. No, dijo, sí, también la botella. Me gasté como hora y 20 minutos allá. Pasé de sur a norte de la ciudad y Mauricio dejó un pinche disc drop y una botella. Pues eso te podría desanimar, pero eran 6 puntos menos lo que te faltaban. Eran 6 puntos menos lo que te faltaban. Y me despedí de Mauricio y salí para donde otro amigo. Llegué donde un médico que había quedado de montar un 9% y montamos un 9%. Llegué a los bajos del edificio, el médico se llamaba Alberto, yo empecé a gritarlo porque estaba cerrado todo, llovía muchísimo, yo, ¡Alberto! Yo gritaba, ¡Alberto! ¡Alberto! Se asoma al balcón el médico amigo mío con su pijama de burritos y me dice, deja de gritar que despierta a todo el mundo, yo ya bajo, listo, baja porque si no sigo gritando. Lo hice bajar.
Y Alberto, ¿qué pasó con la meta? Tú habías dicho que llegabas al 9%. Sí, pero no pude. Mi tía llegó de Londres, estuve muy ocupado con ella, la perrita, la lorita, se me soltó el canario y no lo agarré. O sea, puras excusas. Alberto estaba lleno de excusas porque no escuchaba los audios completamente. Los empezaba, pero no los escuchaba. Era un médico muy ocupado porque no leía los libros que yo leía y porque no tenía el sueño ni la meta que yo tenía. Pero yo esa noche le inyecté un poco de energía y le dije, Alberto, ¿por qué no movemos volumen de Nutrilite y yo te ayudo? Nutrilite es la marca número 1 del mundo, hay muchísimos productos increíbles que tus pacientes pueden necesitar y me dijo, ay, ¿tú me ayudarías a eso? Yo le dije, sí, monta lo que yo te ayudo. Ojo, monta que yo te ayudo. Y le ayudé a montar un 9%, un volumen de 1.200 puntos, lo montó a Alberto. Alberto, montó 1.200 puntos en omegas, en productos increíbles, doble X, era un poquito de productos simplemente, y lo montó y entonces mi grupo empezó a subir 5.000 y pedazo de puntos, 5.000 y pedazo de puntos, 5.200 puntos ya tenía allí, y empecé a correr para otro lado, subí a 5.500, entre 5.800, subí el volumen de ese grupo, y mi upline me dijo, yo trabajaba ahí muy el negocio pegadito de mi upline, que es clave que te juntes con tu upline si estás en la etapa de construir el negocio, porque así se dan calor, se dan amistad y eso ayuda muchísimo a construir. Eso ayuda muchísimo a construir. Entonces yo le dije a mi upline que estaba en 5.800 puntos, algo así, y que mi meta había sido llegar a plata y me dijo, no, no puedes hacerlo porque te falta mucho. Y es verdad, no podía hacerlo porque me faltaba mucho. Mi upline me cuidaba a mí. Y eso es un gran mensaje que yo le quiero. Tú tienes como upline que cuidar a los tuyos. No los puedes dejar endeudar, no los puedes dejar montar volúmenes exagerados. No puedes hacer que ellos son niños de brazos, tienes que darle chuchú, tienes que darle mucha teta para que ellos cojan fortaleza, para que ellos eleven su sistema inmunológico y para que sean niños fuertes, para que sean niños triunfadores dentro del negocio de Amway. Entonces mi upline, como él sabía que yo era un bebé necio, era yo, me protegía y me decía, no puedes calificarte todavía porque te falta mucho volumen y eso no se puede hacer. Pao en ese rabo. Y yo ese día me iba a venir a Cali, yo estaba en Popayán y me iba a venir a Cali, entonces decidí pues que efectivamente no iba a montar el volumen y me vine para Cali, cogí mi carrito y me vine para Cali 2 horas. Pero en el camino yo decía la meta, yo me puse una meta, yo dije que iba a llegar a plata. Y si yo no llego a plata, le voy a enseñar a mi cerebro a que se le mienten las metas y eso no me gusta. Yo había dicho que iba a llegar a plata, Y entonces llego a Cali, me postro ahí en un escritorio que yo tenía y digo, sí, pero mi upline me dice que me falta mucho y es verdad, es mucha plata, son más de $4.000 lo que me cuesta ese pedido y tal, pero mi mente me dice, tú dijiste que ibas a llegar a plata, no seas mediocre, tienes que llegar a plata, los líderes hacen lo que dicen, los líderes no son mediocres, finalmente tú vas a construir ese negocio por toda la vida y finalmente tú vas a ser exitoso y si tú vas a ser exitoso, pues qué maldad que hagas un esfuerzo grande. Y entonces yo decía, pero mi upline me dice que no, mi upline me dice que no, porque me falta mucho. Y yo dije, sí, mi upline me dice que no, me falta mucho, es verdad. Abrí el portátil, me metí al código y empecé 20 omega 3, 20 LOC, 30 Disdrol, 40 jabones para el cuerpo, 90 daily, 10 WX, nuevo plata de Colombia y del mundo. Me califiqué esa noche a plata y no llamé a mi upline, no le dije nada, me quedé, dormí como nunca había dormido de la felicidad porque había cumplido la meta, porque me había exigido cumplir la meta y llegué a plata. Y al otro día mi upline vio en el sistema y me dijo, marica, llegaste a plata, ¿no? Y yo le dije, sí, marica, llegué a plata. Y llegué a plata. Y llegué a plata y tomé la decisión y me reconoció. Fue increíble haber llegado a plata. Nuevos, exíjanse llegar a plata. Pero voy a dar un mensaje, no lo hagan como yo lo hice.
Nunca compren todo ese volumen porque no está bien hecho. No enseñamos eso. Lo que yo aprendí, lo que les quiero transmitir a ustedes, es que no esa era la vía correcta y mi upline tenía la razón. Lo que yo había tenido que hacer era construir más el grupo, ampliar más el grupo, profundizar más el grupo, hacer crecer más el grupo, ¿me entienden? Trabajar otro mes entero, construir más. Y me había evitado hacer 4.500 puntos, porque ahora yo les voy a decir las ventajas y las desventajas que eso tuvo. Primera desventaja, que ahora me tocó ponerme a mover todo ese volumen y eso le quitó tiempo a dar planes. Ahora yo tuve que salir a vender productos y a facturar productos y eso le quita tiempo para dar planes. Y los líderes no tienen tiempo para andar vendiendo productos por todas partes. Los líderes tienen tiempo para andar consiguiendo más líderes, para expandir el negocio, para ampliar la organización que Riz y Jay nos enseñaron a construir. Para eso es que tienen tiempo los líderes. No para dedicarse a vender productos, porque este no es un negocio para que te dediques a vender productos, es un negocio para que te dediques a tejerlo, a ampliarlo por el mundo. Y esa fue la primera desventaja. Ahora me tocó ponerme a mover todo ese volumen y ya no tenía el tiempo suficiente para ampliar mi negocio. Esa fue la más increíble desventaja. Ventajas que tuve. Que mi grupo celebró como nunca la llegada mía a Plata. Cuando el seminario llegó, lo hicieron en una universidad prestigiosa aquí en Cali y todos mis amigos fueron. Yo tenía 100 socios conectados al sistema educativo en ese momento, apenas estaba comenzando. Y ese día llevé más de 100 personas al seminario y todos se agolparon hacia la tarima y se fueron hacia adelante y aplaudieron como nunca y algunos de los ojitos se le veían cristalinos, así llorosos de la emoción, porque su amigo, el que les había dicho que esto era para soñar, estaba empezando a triunfar. Y me llamaron a tarima con una edificación inusitada y habían 700 personas en el auditorio, se pusieron todos de pie y aplaudieron y aplaudieron y aplaudieron y aplaudieron durante 3 o 4 minutos de manera sostenida. Y yo dije, qué cosa más increíble, jamás me habían hecho un reconocimiento más lindo y más tierno como este. Y yo llevo en esta universidad como rector, todavía era como rector, estaba como rector, llevo 10 años de mi vida y alguna vez habían pedido que me hicieran un reconocimiento por un trabajo increíble que yo había hecho allá adentro y uno de los dueños cuando escuchó la propuesta había dicho, yo no estoy de acuerdo que se le haga a él un reconocimiento al rector, para eso se le paga. Ahora yo me calificaba plata en el negocio de Amway y Amway ponía a funcionar uno de los principios más increíbles que es el reconocimiento. El reconocimiento, dice un profesor de la Universidad de Chicago que se llama El fin de la historia y el último hombre, se llama el libro de este profesor. Se me vuela el nombre en este momento, pero ¿saben qué dice allí? Que el reconocimiento es tan poderoso que países enteros que han agredido a otros países no lo han hecho por el dinero, ni por el petróleo, ni por los recursos naturales, como nos lo hacen creer o como lo hemos visto. Muchas de estas batallas se han dado por el reconocimiento y muchas de las guerras entre Esparta y Atenas se daban por el reconocimiento de quién era la potencia militar más increíble en el mar Egeo. No era por quedarse con los recursos de Atenas, sino por el reconocimiento para demostrarle a los helenos que Esparta era la potencia más increíble. Y ese día yo estoy ahí en la tarima, subido, y me dicen, vamos a recibir a un líder, y crearon una historia fascinante, y me recibieron como nuevo plata de Colombia. Y ese día juré en silencio que yo iba a hacer esto de por vida, y lloré, se me salieron algunas lágrimas detrás del telón cuando me llamaron. Y esas lágrimas se han repetido en el mundo entero. Se han repetido en Moscú cuando sonó el himno de Colombia y fui llamado a hablarle a 12.000 personas en la ciudad de Moscú.
Y cuando sonó el himno en Bangkok, en Tailandia, cuando fui llamado a abrirle una gran convención en esa increíble ciudad asiática, pero también cuando he hablado en la Universidad de Las Vegas para 14,000 personas, y en Los Ángeles, y en Dallas, y en Chicago, y en Nueva York, y en Miami, y en Portugal, y en Buenos Aires, y en Madrid, y en muchísimas partes del mundo donde hemos hecho soñar a miles y miles de personas con el increíble negocio de Amway. Y todo inició por un pequeño sueño. Atrévete tú también a vivir ese pequeño sueño y a exigirte cumplir las metas y a vivir una carrera de campeón.